Hermanos, muy buenos días, que Dios me les bendiga, espero que estén muy bien, que la gracia y el favor de Dios esté en cada una de sus vidas, en sus familias, en sus trabajos. Hoy es domingo, día de culto, no estamos en la iglesia pues está cerrada debido a lo que está pasando a nivel mundial y a nivel país, pero la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue caminando. La palabra se tiene que seguir expandiendo, tenemos que seguir estudiando la palabra. Yo espero que usted en su casa, en estos días que has tenido que guardarse en casa, haya tomado un tiempo para leer la Biblia, para orar, que sea un buen tiempo para buscar del rostro de Dios. Yo espero que usted lo esté haciendo en su casa, que cada hermano lo esté haciendo con su familia. Y hoy domingo, 10 de la mañana, vamos a dar inicio a la palabra de Dios, a la predicación. Yo espero que usted esté ahí, esté su familia, estén sus hijos, su esposo, su esposa, su tío, su tía, su abuelito. Es decir, que todos estemos en un mismo sentir. Hemos estado hablando durante estos domingos sobre ser un cristiano constante. Y les hablaba que ser un cristiano constante es aquel que empieza bien, camina bien y termina bien. Eso es ser un cristiano constante. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Siempre lo he dicho. Los extremos, Dios no espera extremos en nosotros, en la vida cristiana. Hay gente que a veces tiene un pico muy alto en su vida cristiana y a veces lo tiene muy bajo. Y eso afecta, hermanos. Eso no es correcto en una vida cristiana. El cristiano debe ser constante en su caminar. Y hemos estado viendo la historia del rey Uzías. Las historias en la Biblia, hermanos, nos ayudan a entender conceptos que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y las historias nos ayudan a tomar lo bueno y desechar lo malo de estos hombres, porque en el caso del rey Uzías, hermanos, hizo cosas muy buenas al inicio, pero después, y es lo que vamos a ver el día de hoy, hizo cosas que no fueron buenas y terminaron en ruina en su vida. Hermano, no es que hoy usted esté firme, es que usted termine siendo firme en las cosas de Dios. No es que hoy usted esté en un nivel alto de espiritualidad. Es que ojalá usted y yo terminemos en un nivel alto de espiritualidad. Porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a cuenta. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Puede ser que hoy venga nuestro Señor Jesucristo. O puede ser que nos llame a cada uno de nosotros a su presencia. ¿Y cómo estaremos para ese momento? Lo importante es cómo vamos a estar en ese momento. Y hemos estado, como les digo, viendo la historia del rey Uzías con la única intencionalidad, mi amado hermano, de aprender de esa historia, de ver lo bueno que él hizo, que le permitió iniciar bien, caminar bien durante un tiempo, pero también ver lo malo que él hizo, que le hizo llegar a la ruina en su vida. Necesitamos ver que el rey Uzías, hermano, inició su reinado a los 16 años, así nos empieza ese capítulo 26 de Segunda de Crónicas, nos empieza a decir que el rey Uzías comenzó a reinar a los 16 años, hermanos. Y a esa edad, a esa corta edad, el rey Uzías entendió principios básicos, hermanos, básicos, pero relevantes e importantes en la vida de todo cristiano. Dos principios básicos. El primero, hermanos, fue el hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Ese fue el primer principio que el rey Uzías, aún a sus 16 años, entendió. Por eso yo le hablo a usted, joven, si usted me está escuchando en esta mañana. Tal vez usted tiene 15, 16, 17, 18 años. Usted dice, pero a mí ¿cómo me cuesta? Pastor, es que es difícil porque a esta edad es complicado. A esta edad hay mucha presión. Déjame decirte, este joven tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Y aún a su corta edad, él entendió principios importantes como era hacer lo recto delante de Dios. Y lo segundo, dice la Biblia, que persistía en buscar a Dios. Les he hablado sobre algunos puntos, no solo esto, le hablé también cómo este rey Uzías reconoció que estaba en una batalla, reconoció cuáles eran sus enemigos, y lo he llevado a un ámbito espiritual también, de que debemos reconocer que estamos en una batalla y que tenemos enemigos poderosos que están ahí peleando contra nosotros cada día. Y también les dije el domingo pasado que este rey Uzías aprendió a que tenía que destruir y derribar para poder construir y edificar. Pero los dos puntos más importantes del éxito de este hombre, de este rey, de este joven,
fue que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y que buscó persistentemente a Dios. Esos fueron los puntos vitales en este rey. Y en medida de que este rey hacía lo recto delante de los ojos de Dios y buscaba de Dios persistentemente, dice la Biblia que Dios le ayudaba, es decir, Dios estaba con él, Dios le ayudaba. Y no solo Dios le ayudaba, sino que dice la Biblia que Dios le prosperaba. El éxito del rey Usías era que Dios estaba con él por la actitud que él había tomado. Y eso es lo más importante, hermanos. Yo espero que podamos entender esto de tal manera que comprendamos que lo único que va a provocar que Dios nos ayude, esto quiere decir que esté a nuestro lado y que nos prospere de una forma integral, es dándole el lugar que Él se merece. La única forma, hermano, y yo quiero que usted lo entienda en esta mañana y que durante esto que he estado hablando estos domingos usted lo vaya entendiendo, el Espíritu Santo le vaya enseñando. Es que la única forma, hermanos, en que Dios nos va a ayudar, Dios va a estar de nuestro lado, y la única forma en que Dios nos va a prosperar integralmente es cuando nosotros entendemos que el primer lugar le pertenece a Él. Y ese primer lugar se lo damos a Él. Y vamos a ver qué produjo en Usías su buena actitud de poner a Dios en primer lugar. Y después vamos a ver lo malo que hizo para terminar en ruina o en desgracia. El primer punto que quiero en esta mañana compartir con ustedes es el éxito del rey Usías. Lo que significa tener a Dios de nuestro lado, hermanos. Y es que cuando usted tiene a Dios y cuando yo tengo a Dios de nuestro lado, lo único que va a venir a nuestra vida es éxito, hermanos. Es éxito. El fracaso no puede estar en nosotros, es éxito. Y aun cuando vemos algo en fracaso, lo único que significa es que Dios nos está preparando para el éxito que vamos a tener después. Y yo quiero compartir con usted, y estamos en 2 de Crónicas, capítulo 26. Y quiero que usted vaya conmigo al versículo 8. 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 8. Y vamos a leer un poquito con respecto a lo que pasó con Usías mientras buscaba el rostro de Dios, mientras hacía lo recto delante de los ojos de Dios. Vea lo que pasaba con el rey Usías. Capítulo 8 dice: y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Escuche bien, se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Versículo 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, escuche bien, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente dice, porque fue ayudado por Dios para ser poderoso. Vemos a un rey que se convirtió en un rey exitoso. Todas las cosas le salían bien a este rey. Dice que comenzó a edificar torres,
Aún en el desierto comenzó a edificar torres, hizo cisternas para tener la suficiente agua en momentos de escasez. Tenía un ejército muy grande. Es decir, era un hombre que el éxito iba creciendo día con día en su vida. Pero, hermanos, no debemos perder de perspectiva de que el éxito que el rey Uzías tenía no era porque él era muy inteligente, no era porque él era muy capaz, no era porque, como decimos popularmente aquí en Costa Rica, era muy carga. El éxito que Uzías tenía era porque él había entendido desde sus 16 años que el primer lugar le pertenecía a Dios. Es porque él entendió a su corta edad la importancia que era hacer lo recto delante de Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, seguir los caminos del Señor. Esto fue lo que marcó el éxito de este rey. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces nosotros nos olvidamos que lo que nosotros logramos, lo que nosotros tenemos en nuestras vidas, yo no sé qué es lo que usted ha logrado y qué es lo que Dios le ha dado en su vida. Pero lo que usted tiene, hermanos, lo que usted ha adquirido, es por la gracia y el favor de Dios. Es porque Dios ha estado de su lado. Es porque tal vez usted le ha dado a Dios el primer lugar y por eso Dios a usted lo ha bendecido. Es porque usted ha puesto a Dios en ese primer lugar que Él se merece y por eso Dios lo ha prosperado. Pero no podemos perder de vista, hermanos, de que lo que yo tengo, de lo que yo poseo, es porque Dios me lo ha dado, hermanos. Cuando yo comienzo a perder de perspectiva eso y comienzo a creer que lo que yo he logrado es por mi esfuerzo, es porque yo soy muy capaz y comienzo a olvidarme de que Dios está detrás de todo eso, es donde comienzan los errores, hermanos. Es cuando comenzamos a fallar, es cuando las cosas comienzan a salir mal, es cuando nos damos cuenta de que no es por nuestras fuerzas. Uzías comenzó a lograr todo eso, ¿sabe por qué, hermano? Porque él entendió que dependía de Dios. Y bajo esa dependencia él comenzó a buscar la voluntad de Dios. Él comenzó a buscar el consejo de Dios. Él comenzó a buscar la ayuda en Dios. Y qué bueno por este rey, porque mientras lo hizo, no solo él prosperaba, sino que todo el pueblo prosperaba. Hermano, porque cuando usted se levanta, se para firme en la brecha y usted dice, aunque mi familia no tengan a Dios en primer lugar, pero yo sí quiero poner a Dios en primer lugar, no solo va a ser prosperado usted, sino que su familia, la gente que está a su alrededor va a ser prosperada también. Si usted es un hijo de Dios que hace lo recto delante de Dios, si usted es un hijo de Dios que busca persistentemente su voluntad, su ayuda, su consejo, en su trabajo no solo usted va a ser prosperado y bendecido, sino que todos los que le rodean en su trabajo van a ser prosperados y bendecidos. Quiere decir que si usted hace lo correcto, no solo usted va a recibir bendición, sino los que están a su alrededor van a recibir bendición. Y esto es lo que pasaba con el rey Uzías. No solo él era prosperado, sino que toda la nación junto con él eran prosperados. La historia hasta aquí es muy linda. La historia hasta aquí nos dice, wow, yo quiero ser como ese rey. Yo quiero hacer lo que ese rey hacía. Porque yo quiero tener esa prosperidad, yo quiero tener ese éxito, yo quiero lograr muchas cosas en mi vida. Sueños, anhelos, metas, yo las quiero lograr. El problema es que así como ese rey, hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que comenzaron a hacerlo bien delante de Dios, pero en un momento dado de la vida, todo cambió. Y lo bueno que hacían, dejaron de hacerlo. Y comenzaron a hacer cosas negativas, cosas malas, cosas que no eran buenas. Y en esta mañana yo quiero que usted comience a entender eso. Tenemos que tener mucho cuidado, mi amado hermano, cuando sentimos que el poder llega a nuestras vidas. ¿Sabe qué fue el problema de Uzías? Que él sintió que él tenía el poder. Que probablemente él comenzó a ver las torres y él comenzó a decir, vea lo que yo he hecho. Probablemente comenzó a ver las murallas y comenzó a decir, vea lo que yo he logrado. Probablemente comenzó a ver ese montón, dicen, porque comenzó a hacer muchas cisternas y comenzó a ver esa cantidad de cisternas y comenzó a decir, miren hasta donde yo he alcanzado las cosas. Probablemente vio el ejército.
Vio cuánta gente lo defendía, cuánta gente estaba a su cargo y él comenzó a decir, wow, ¿hasta dónde yo he llegado? El poder, hermanos, nos puede cegar. El poder nos puede endulzar tanto que podemos perder la perspectiva de por qué llegamos a ese lugar, de cómo llegamos a ese lugar. Tenemos que tener mucho cuidado cuando sentimos que el poder llega a nuestras vidas. A través de un título, a través de un puesto de trabajo, a través de un ministerio, hermanos. Usted tiene y yo tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay cosas que adquirimos que nos comienzan a llenar de poder. Y ahora sí yo puedo porque tengo un título. Y ahora sí yo puedo porque tengo ese puesto de trabajo. Y ahora sí yo puedo porque tengo ese ministerio. Pero creo que yo puedo porque yo lo he logrado. Hermano, déjame decirte, el título que tienes, el trabajo que tienes, el ministerio que tienes, no es porque tú lo hayas logrado, es porque la gracia y el favor de Dios ha estado de tu lado. Es porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado, nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha dado las herramientas, las capacidades, los talentos y los dones para hoy tener lo que usted y yo tal vez tenemos. Es ahí cuando nosotros comenzamos a poner los pies sobre la tierra y a decir nada de lo que tengo no es porque Dios me lo ha dado. La casa que tienes, el carro que tienes, la familia que tienes, es porque en la misericordia de Dios estuvo dártelo o dármelo. Tenemos que tener cuidado porque lo que hace a la gente poderosa muchas veces es el llamado éxito en las vidas. Y vamos a ver en esta mañana los errores que cometió el rey Uzías. Yo quiero que preste atención, porque esto es vital. Así como era vital las cosas buenas que hizo el rey Uzías, las cosas positivas que hizo el rey Uzías, así como fue vital el que Uzías hiciera lo recto delante de Dios, que buscara persistentemente a Dios, también es vital reconocer los errores que este rey cometió para que usted y yo no los cometamos, hermano. Porque usted y yo podremos ser cristianos, podremos ser hijos de Dios. Tal vez usted dice, pastor, yo en este momento mi nivel espiritual es muy alto, muy grande. Pero cuidado, cuidado. La Biblia dice, mire el que esté firme, que no caiga. Y este rey probablemente estaba muy firme en sus convicciones, en sus creencias, en su posición. Pero llegó un punto en su vida que perdió de vista el objetivo. Que perdió de vista de dónde, cuál era la fuente que provocaba el éxito en él. Cuidado, hermanos, y perdemos de vista cuál es la fuente. Déjame decirte algo, y lo he dicho mucho, las crisis, hermanos, nos enseñan. Y tal vez muchos hoy están entendiendo que la fuente no era el trabajo, porque tal vez hoy no está el trabajo, hermanos. Tal vez hoy muchos van a reconocer que la fuente proviene de arriba, proviene de Dios, no de un trabajo. El trabajo, bendición de Dios, pero si no está, aún así la bendición de Dios te va a sostener y me va a sostener. Y vamos a ver los errores. El primer error, hermanos, lo encontramos ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Quiero que vaya conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Ojo lo que dice el versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, ojo, mas cuando ya era poderoso, era fuerte, había logrado todo, tenía todo en sus manos, ojo lo que pasó, su corazón se enalteció para su ruina. Quiero que lea esto nuevamente conmigo porque es vital e importante que usted lo entienda hoy. Dice, mas cuando ya era fuerte, poderoso, su corazón se enalteció para su ruina. Esto, hermanos, tiene que ver con el orgullo. ¿Qué pasó con este rey? Se volvió orgulloso. Hermanos, y el orgullo es un pecado.
Cuando este rey comenzó a ver todo lo que había logrado, cuando este rey comenzó a ver todo lo que tenía en sus manos, cuando este rey entendió que todo prácticamente estaba bajo sus pies, su corazón se comenzó a enaltecer, comenzó a salir el orgullo en su corazón. Tenemos que tener cuidado porque en el corazón es donde se gestan las cosas, hermano, para bien o para mal. Dicen que este rey se comenzó a enaltecer. Este rey empezó bien. ¿Y sabe por qué empezó bien? Porque fue humilde, hermanos. Porque fue humilde, porque reconoció, mi amado hermano, su dependencia en Dios. Porque entendió que si Dios no estaba en primer lugar en su vida, él no iba a avanzar. Empezó humilde, pero terminó orgulloso. Y eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque conforme fue logrando cosas en su vida, conforme adquiría más poder, su corazón se enalteció y se volvió orgulloso. Y eso fue lo que pasó con Satanás, hermanos. Si nos vamos un poco atrás en la historia, nos damos cuenta que eso mismo pasó con Satanás. Satanás, dice la Biblia, que era el segundo después de Dios. Estaba debajo de Dios. Pero el orgullo comenzó a carcomer en Satanás, en no querer ser el segundo. Él quería ser el primero. Él quería destronar a Dios. Él no quería que Dios fuera el número uno. Él quería destronarlo. Y eso fue lo que provocó la salida del cielo de Satanás. Porque Dios es el único que merece el primer lugar. ¿Cuántas cosas, hermano, en nuestra vida, en su vida, en mi vida, están queriendo desplazar a Dios de ese primer lugar? ¿Cuántas cosas en nuestra vida están haciendo empuje para quitar a Dios del lugar que Él se merece? Yo sé cuáles pueden ser en mi vida, usted tiene que saber cuáles son en su vida. Y hay que trabajar porque ellas no pueden ganar, porque el primer lugar le pertenece a Dios. Satanás quiso ser igual a Dios. Y tristemente eso le sucede, hermanos, a muchas personas y a muchos cristianos. Que mientras no tienen nada, son personas humildes, son personas que reconocen que necesitan la ayuda de Dios, son personas que reconocen que necesitan el consejo de Dios, que sienten que sin Dios no van a llegar a ningún lado. Pero conforme van pasando las cosas y conforme van adquiriendo cosas en su vida y conforme van teniendo éxito en sus vidas y comienzan a prosperar, comienzan a tener más cosas materiales, muchas veces se comienzan a olvidar de Dios. Hay gente que mientras no tiene un trabajo, usted lo ve dentro de la iglesia, usted lo ve sirviendo, usted lo ve buscando de Dios, pero apenas tiene trabajo, hermano, se olvidó de Dios. Ya Dios pasó a un segundo plano porque ahora mi primer plano es el trabajo. Hermano, cuánto cuidado hay que tener eso. Hay cristianos que mientras no tienen un ministerio, ahí están orando, buscando a Dios, pero apenas tienen un ministerio, se olvidan de la lectura de la Biblia, se olvidan de orar, se olvidan de la búsqueda de Dios y se enfocan más en su ministerio y cómo lograr el éxito en su ministerio. Yo espero que usted esté comprendiendo la palabra que Dios nos está hablando en esta mañana. El rey Usías comenzó eso, hermanos, y es que la altivez y el orgullo es un pecado que la Biblia condena y nos lleva a la ruina. Yo quiero mencionarle algunos pasajes bíblicos en esta mañana, para que no solo se quede con lo que yo digo, sino que a la luz de la palabra podamos descubrir y podamos entender. Yo quiero que vaya conmigo primero al libro de los Salmos, Salmos capítulo 10, versículo 4. Salmos capítulo 10, versículo 4. Busque ahí en su Biblia. Ojo lo que dice el Salmo capítulo 10, versículo 4. Dice, el malo por la altivez de su rostro nunca busca a Dios. Ojo lo que dice, por la altivez de su rostro nunca busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sabes, hermano, a veces el afán, el tantas cosas que tenemos que hacer, nos hace no buscar de Dios, hermanos. He escuchado a gente, a cristianos, hermanos, que dicen,
Hermano, es que no tengo tiempo para buscar de Dios. Hermano, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Hermano, es que no tengo tiempo para orar. Hermano, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Vea lo que dice el versículo 4, ahí en la parte de abajito dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Proverbios, vaya conmigo al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Proverbios 21, 4. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado, hermanos. Y le voy a dar dos textos más por el tiempo. Le voy a dar dos textos más para que usted los estudie ahí en su casa, para que usted los apunte y los pueda estudiar. Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 17. Isaías capítulo 2, versículo 11 y versículo 17. ¿Qué pasó con Usías, hermano? Sigamos leyendo ahí en donde estábamos, en Crónicas, para que veamos lo que pasó con Usías y qué fue lo que provocó en Usías el orgullo, hermanos. ¿Qué fue lo que provocó en Usías el orgullo? Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, para que usted lea lo que pasó. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ve, hermano, Usías conocía las reglas de Dios. Usías conocía los estatutos y los mandamientos de Dios. Y Usías sabía que él como rey no podía quemar incienso en el altar, que los únicos que podían llegar al altar, que los únicos que podían llegar a ese lugar y quemar incienso eran los sacerdotes. Pero el orgullo, al verse tan poderoso, al verse tan capaz, al ver que él podía hacerlo todo, él dijo, yo también puedo hacer algo que le toca a los sacerdotes. Y yo voy a quemar incienso. ¿Quién me va a decir a mí que no lo haga? ¿Cuántas veces el orgullo nos lleva a nosotros a decir, a mí nadie me tiene que decir qué hacer? A mí nadie me tiene que decir qué hacer. He escuchado una frase que se utiliza mucho y cuidado si yo no también la he utilizado en algún momento. Cuando alguien nos dice algo, el orgullo nos hace decir, yo nací así y así moriré. Yo soy así de malcriado, así nací y así voy a morir. Mi forma de hablar es esa, así crecí, así nací y así voy a morir. Mi forma de andar es esa, así nací y así moriré. Hermanos, cuidado, y eso es orgullo. Y Usías entró en ese campo del orgullo. Pero no solo el orgullo, sino que veamos lo que dice el versículo 17 y el versículo 18. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Cuando el sacerdote vio que Usías iba a quemar el incienso en el altar, el sacerdote inmediatamente se fue detrás de él, dice, y le dijeron, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. No solo fue uno, hermanos, fueron 80 sacerdotes detrás de él. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. El segundo error, hermanos, que cometió el rey Usías, ¿sabe cuál fue? El no aceptar el consejo. Si bien es cierto, él quería, tal vez estaba cegado por su poder, por su dominio, por su éxito, y él quiso ir a quemar el incienso, se atrevió a hacerlo. Aún así, Dios permite que los sacerdotes vayan detrás de él y le digan, Usías, detente, un momento, no hagas eso, estás cometiendo un error. ¿Cuánta gente, hermanos, se acerca a nosotros muchas veces a decirnos que no hagamos cosas, que estamos en un camino incorrecto, que estamos cometiendo un error? Y conozco tanta gente, hermanos, que no acepta el consejo. Tantas personas que no aceptan el consejo, que son buenos para aconsejar, pero malos para recibir el consejo.
Son buenos para juzgar y exhortar, pero malos para ser juzgados y exhortados. Y debemos entender que la Biblia dice, si hay algo, hermanos, que ha sido rema en mi vida, es entender lo que la Biblia dice, que en la multitud de consejos está la sabiduría. En la multitud de consejos, hermanos. Llegaron 80 sacerdotes, no uno, ni dos, ni tres, 80 sacerdotes. Y le dijeron, Usías, lo que estás haciendo está incorrecto, va contra la voluntad de Dios, va contra los mandatos de Dios. Y el rey Usías no quiso escuchar. Muchas veces nos sentimos dueños de la verdad y no queremos que nadie nos diga nada, no queremos la corrección en nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántas veces escuchamos la palabra? ¿Cuántas predicaciones usted y yo hemos escuchado? Y muchas veces, hermanos, nos entra por aquí, nos sale por acá. Muchas veces el orgullo, porque no aceptar consejo tiene que ver mucho con el orgullo. Y muchas veces el orgullo, mi amado hermano, nos hace decir, yo no tengo que recibir consejo de nadie. Nadie me tiene que decir a mí cómo hacer las cosas. Nadie me tiene que decir a mí por dónde caminar. ¿Cuántos hermanos van a las iglesias y salen de las iglesias diciendo, eso es lo que el pastor dice, pero yo camino diferente? Eso es lo que el pastor cree. ¿Cuánta gente llega a la iglesia, a las iglesias, a muchas iglesias, cristianos que se sientan en las sillas, en las bancas, escuchan la palabra que Dios dio y salen haciendo lo mismo? No cambian sus vidas, no aceptan el consejo. La Biblia, hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia que nos llaman a buscar el consejo de Dios. Y yo le voy a leer dos en esta mañana. Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, necesitamos volvernos a escuchar el consejo. Primeramente el consejo de Dios, hermano. Pero también el consejo que muchas veces nos dan entre hermanos. Porque Dios utiliza a los hermanos, Dios utiliza a los ministros, Dios utiliza a la gente para llevar el mensaje, para llevar el consejo. Y el otro que quiero compartir con ustedes está ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ojo lo que dice, hermanos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ojo lo que dice, sino exhortándonos. Repita, ahí donde usted está, en su casa, con su familia, repita conmigo, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, necesitamos aprender a aceptar el consejo. Y el último, hermanos, para ir terminando, el último que quiero decirle, el último error que cometió el rey Usías está en el versículo 19. Después de la advertencia que le hacen los sacerdotes, más que escucharlos, vea lo que pasa. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira, vea lo que pasó, y en su ira contra los sacerdotes, vea lo que pasó, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El tercer error, hermanos, es la ira. La Biblia nos llama, dice, enójese, pero que no se ponga el sol sobre su rostro. La ira, hermanos, no debe estar en nosotros. La ira no debe ser una actitud de un cristiano, hermanos. ¿Y cuántas veces el enojo nos lleva a la ira, hermanos?
¿Cuántos cristianos no han abandonado una iglesia porque salieron airados, enojados, disgustados, molestos con alguien o con algo? La ira fue un pecado que cometió el rey Usías, porque no reconoció el consejo, sino que más se enojó. ¿Sabe cuántas personas, hermanos, cuando escuchan una exhortación, cuando escuchan una palabra, cuando escuchan una predicación, cuántos cristianos salen enojados? ¿Cuántos cristianos salen molestos? ¿Cuántos cristianos piensan que el pastor predicó exclusivamente para él o para ella? Y salen molestos, salen disgustados, salen enojados. ¿Cuántos cristianos, hermanos, que tal vez su líder les llama para ver cómo está, se enojan? Porque ¿por qué me tienen que estar llamando? ¿Por qué me tienen que estar preguntando? Tercer error, hermanos. Vea lo que dice Salmos 37, 8. Con estos versículos voy terminando en esta mañana. Salmos 37, 8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. Vea lo que dice la palabra en Proverbios 15, 18. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Ojo, el hombre iracundo promueve contiendas. ¿Qué quiere decir esto? Pleitos, divisiones. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hermano, muchas veces no tenemos que hablar con el hígado. ¿Y cómo cuesta a veces, hermanos? Qué difícil. Tenemos que a veces controlarnos. Saber que cuando estamos muy enojados, mejor no hablar, mejor callar. Y es algo que cuesta. A título personal es algo que estoy aprendiendo cada día y que lucho cada día. Pero la ira es un pecado. Y si usted lee en Efesios 4:31, nos habla sobre el enojo, nos habla sobre la ira. Porque muchas veces, o porque siempre, nuestra ira no obra la justicia de Dios. Escuche bien, nuestra ira no obra la justicia de Dios. Como conclusión, hermanos, un rey que a sus 16 años, a su corta edad, comprendió lo importante que era hacer lo recto delante de Dios y buscar persistentemente su rostro, lo cual provocó en él éxito, prosperidad. Logró crecer, avanzar, obtener muchas cosas. Pero 3 errores graves que cometió cuando lo había alcanzado. Orgulloso, no aceptó consejos y tuvo ira en su corazón. Hermano, que no caigamos en eso. Que empecemos bien, pero que aun cuando nos sintamos poderosos, que aun cuando sintamos que el éxito llegó a nuestras vidas, que aun cuando sintamos que hemos alcanzado cosas, nos mantengamos humildes. Humildes en nuestra postura, humildes en nuestra actitud, humildes en aceptar el consejo y humildes en no enojarnos con la reprensión, con la exhortación. Ojalá que todo esto que hemos estado hablando estos domingos, hermano, usted lo ponga en su corazón. Sea semilla que comience a dar fruto en su corazón, hermano. Que el orgullo no le gane diciendo, eso no es para mí. Que más bien usted y yo seamos humildes y digamos, Señor, gracias por tu palabra, porque esa palabra era para mí. Era necesario que yo la escuchara. Era necesario que yo la aguardara aquí en mi corazón.
Ojalá que tú tengas eso, porque ve al final lo que pasó con el rey Uzías. Y termino con esto leyendo. Versículo 20 dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Yo creo que usted y yo no queremos que Dios nos hiera por lo malo que podamos estar haciendo. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, hermanos. ¿Sabe qué pasó aquí? Dios lo ubicó a Uzías. Dios le hizo ver a Uzías que lo que él había logrado, que lo que él había alcanzado, había sido por Dios y no por él. ¿A cuántos hoy en esta crisis Dios nos está ubicando? ¿A cuántos en este momento difícil Dios nos está ubicando? En decirnos lo que usted había alcanzado, no es por su intelecto, no es porque usted es muy capaz, no es porque usted es muy carga, sino porque yo he estado a favor suyo. Y habitó leproso en una casa apartada. Después de tener todo, estaba solo. Por lo cual fue excluido, ojo, fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Versículo 22. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y versículo 23, vea cómo terminó este hombre. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Qué triste terminar así, hermanos. Qué triste que después de empezar bien, termine bajo esa posición. Ojalá que ese nunca sea el caso suyo. Ojalá que ese nunca sea el caso mío. Humildad ante todo, hermanos. Pero sobre todo, tomemos lo bueno. Hagamos lo recto delante de los ojos de Dios. Y busquemos persistentemente su rostro, su presencia. Nunca dejes que otras cosas tomen el lugar que Dios se merece. No permitas que otras cosas tomen el lugar que a Dios le corresponde. Hermanos, vamos a orar. Yo espero que ahí donde usted está, usted pueda cerrar sus ojos. Si está a la par de su familia, usted pueda tomar las manos de su familia. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a clamar a Dios y vamos a decirle: Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Porque es a través de tu palabra que podemos reconocer, Señor, lo malo que podemos estar haciendo. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno, Señor, porque eso va a traer prosperidad, eso va a traer la provisión divina de lo alto. Ayúdanos a hacer lo recto delante de ti, ayúdanos a buscarte persistentemente, oh Dios. Y quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, todo aquello que nos haga enaltecernos, todo aquello que nos lleve a no querer escuchar consejos, todo aquello que nos provoque en nuestras vidas ira, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día busquemos tu rostro, a que cada día queramos ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Señor, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estos tiempos, gracias, Señor, por estas herramientas que tú has puesto a nuestro alcance para llevar tu palabra. Yo bendigo a cada hermano y cada hermana que está ahí frente a su computadora, televisor, celular. Yo los bendigo, Señor. Una provisión de lo alto sea sobre sus vidas, Señor. Oramos por todos aquellos que se han quedado sin trabajo, Señor. Sabemos que tu sustento, el sustento viene de lo alto. Y que así como llevaste maná al pueblo de Israel en el desierto, así tú vas a traer maná a todos aquellos que hoy no tienen recursos, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que has sido y porque aún en medio de estas crisis, Señor, tú nos sostienes, tú nos guardas, tú nos proteges y tú nos ayudas, Señor. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Hermano, no se desconecte, quiero tomarle unos minutitos para decirle que tanto hoy como el miércoles y el próximo domingo estaré llevando la palabra desde mi casa por las nuevas medidas que el ministerio ha dado con respecto a la restricción vehicular sanitaria. Vamos a estar aquí compartiendo la palabra. A partir de mañana, si Dios lo permite, hermanos, voy a estar llevando pequeños mensajes que nos van a ayudar en este momento de crisis. Yo espero que usted lo pueda ver, lo pueda escuchar, que usted pueda comentar si desea. Y hermanos, vamos a seguir por medio de este medio, de esta comunicación. Gracias a Dios por el internet, gracias a Dios por el Face, que se puede utilizar estas herramientas para seguir llevando la palabra, hermano. Yo espero que usted esté bien. Seguimos orando por cada familia, seguimos clamando a Dios por el país, seguimos clamando a Dios por esta enfermedad, que pronto esto pase y que volvamos a la normalidad. Hermanos, que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.